Amigas, amigos de Mis Ojos en el Mundo, me da muchísimo gusto saludarlos. Bienvenidos a esta tercera temporada de este podcast. Mi nombre es Arlén Ramírez Uresti. Ya me conocen, internacionalista, académica, empresaria y, por supuesto, una gran apasionada de los temas internacionales. Para abrir esta tercera temporada, vamos a empezar comentando sobre las elecciones intermedias en los Estados Unidos, que justamente son este próximo 8 de noviembre, Super Tuesday. Y vamos a empezar comentando por qué en martes. Y resulta que, bueno, esta es una tradición de hace muchas décadas, ¿no? Incluso podríamos decir que desde el inicio de la vida republicana y federal en los Estados Unidos, se pensó en tener un día en el que los ciudadanos de los Estados Unidos pudieran atender sus responsabilidades ciudadanas y cívicas, ¿no? Dejando de lado, por supuesto, su actividad económica, es decir, que tuvieran un día específicamente dedicado a pagar impuestos, a revisar las gacetas de los gobiernos y a poder, en este caso, pues comprobar que habían pagado los impuestos correspondientes y en ese momento no se les podía hacer válido el derecho al voto. En los Estados Unidos esto ocurría los martes y sigue ocurriendo de forma tradicional. Sucede que los martes era un día en donde la actividad económica estaba más relajada, pero además le daba oportunidad a la gente de las comunidades más alejadas a llegar a las grandes ciudades y concentrarse en estas plazas públicas donde se disponía una serie de actividades para poder lograr la participación ciudadana. Así es como nacen los supermartes en los Estados Unidos y con el paso del tiempo esto se fue transformando en el día de la elección. El primer martes de noviembre se llevan a cabo las elecciones intermedias y también las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. En este 2022, las elecciones intermedias en los Estados Unidos tienen muchos temas importantes sobre la mesa. Por un lado, la elección de este 2022 pues es súper importante porque se van a definir 435 escaños en la Cámara de Representantes, ¿no? Cuyos miembros se postulan cada 2 años. Y se van a elegir también 35 escaños del Senado, 35 de los 100 que hay en el Senado por un mandato de 6 años. No es un proceso menor, no hay que desestimarlo, al contrario, porque de estos resultados depende quién tendrá el control o la mayoría en el Congreso. Y por supuesto, el mayor desafío es para el presidente Joe Biden y para el actual partido, ¿no? que está en la Casa Blanca, que es el Partido Demócrata. Y es muy importante saber que esta es una prueba grandísima para la democracia en los Estados Unidos. Se está jugando nada más y nada menos la prevalecencia del sistema de pesos y contrapesos, lo que se llama Check and Balance System, que es justamente este sistema en el que, como lo hemos comentado en otros episodios de este podcast, en los Estados Unidos se genera, ¿no?, este equilibrio entre los 3 poderes de la Unión, entre el poder ejecutivo, el legislativo y el judicial. El Check and Balance System es quizá el sistema más importante de la democracia de los Estados Unidos. Y digo con todo el conocimiento de causa, pensando en que si Francia fue la gran impulsora de la idea republicana, ¿no?, y de la idea de una federación. Y por supuesto sabemos que los ideales de la Revolución Francesa, libertad, igualdad y fraternidad, llegaron, ¿no?, a influir en la constitución de muchos países que se independizaban de las potencias europeas a finales de 1700 y durante la época de las grandes independencias en los 1800, pues tenemos que decir que una de las grandes aportaciones al sistema democrático contemporáneo por parte de los Estados Unidos es el sistema de pesos y contrapesos. En México hoy se habla mucho de este sistema porque justamente algo que caracteriza a una democracia es que no haya un partido dominante
en el Congreso, ¿no? Donde están los representantes del pueblo, los representantes de la sociedad, de la ciudadanía, y que ahí es justamente donde la voz ciudadana se debe escuchar a través de las personas que han escogido para ser sus diputados federales o sus senadores. Bueno, pues resulta que en este caso, en los Estados Unidos, el Partido Republicano sigue argumentando que la elección que perdió Donald Trump y en la que fue Joe Biden electo presidente constitucional de los Estados Unidos de América, es una elección robada, ha sido, según la visión del trumpismo, pues un fraude electoral. ¿Qué es lo que ha sucedido en estas semanas de campaña? Pues la retórica de seguir siendo escépticos respecto al resultado de las elecciones ha sido una constante entre los candidatos republicanos, quienes además de haber sido respaldados por Donald Trump, han articulado un discurso en torno a el desprestigio de la democracia y de las instituciones en los Estados Unidos. Se está jugando la existencia de ese sistema de pesos y contrapesos, porque por supuesto para el presidente Joe Biden sería sumamente complicado tener un Congreso mayoritariamente republicano. Hacia la segunda mitad de su mandato, el tener la minoría en el Congreso no solamente lo ataría de manos, sino que además le pondría muchas complicaciones para poder aspirar a una reelección o incluso que su partido, a lo mejor no con él como candidato, pero con alguien más, pudiera permanecer en la Casa Blanca. A lo largo de esta campaña, rumbo a las elecciones intermedias, hemos visto muchas cosas. Por ejemplo, los centros de desarrollo comunitario puestos por el Partido Republicano a lo largo de los Estados Unidos para la comunidad hispana. Hoy más que nunca el voto hispano puede hacer la diferencia. Y aquí hay que comentar algo muy interesante. Los mensajes de propaganda política previo a la elección intermedia superan 3-1 el mensaje republicano en español con respecto a los demócratas. Es decir, los republicanos están ávidos de captar ese voto hispano porque saben que ahí está la diferencia, ¿no? Y esta gran ventaja que pueden sacar respecto al Partido Demócrata. Pero además, hay que decirlo, en estados clave para la elección como es Pensilvania, han puesto como candidato a una figura pública, ¿no? A un doctor muy famoso en redes sociales y en la televisión, de herencia hispana, que trae una agenda, ¿no? De desarrollo hispano interesante, pero que por supuesto ha sido electo más por su popularidad en la televisión que por su trayectoria política. En el caso muy particular de estos centros de desarrollo comunitario, lo que han hecho, por supuesto, es desplegar una serie de recursos y una serie de actores que han ido visitando, actores políticos que han ido visitando estos centros para conversar con la gente y han recurrido, ¿no?, los republicanos a una estrategia de toque de puertas uno a uno, ¿no?, e ir hablando con la gente de las comunidades hispanas para convencerlos del voto. Muy al margen de esta agenda y de esta estrategia política del Partido Republicano, también hay que decir que hay elementos importantísimos que van a determinar la elección. Y en este caso, el primero, ¿no?, será la agenda que pueda, digamos, consolidar el derecho federal a acceder al aborto, ¿no?, y que pueda otorgar la potestad a cada estado para poder regular, ¿no?, la despenalización y la legalización del aborto. Entonces, será fundamental en las nuevas generaciones de electores la agenda de derechos con perspectiva de género, la agenda de inclusión, pero también será fundamental el tema económico. Hoy en día hay una gran preocupación respecto al acta para paliar la inflación que está proponiendo el presidente Biden y que los republicanos han criticado tremendamente porque ellos argumentan que este Inflation Bill
¿no? Lo que va a hacer es cargar el endeudamiento hacia las próximas generaciones para en este momento pues poder sacar avante a la población de los Estados Unidos en medio de una gran recesión económica global y el incremento de la inflación también a nivel global. Entonces, en realidad, esta elección es fundamental para comprender la realidad política, económica y social de los Estados Unidos. La gran pregunta que se hace y me han hecho en algunas entrevistas en las últimas horas es: ¿qué viene para México con esta elección? ¿Qué podemos esperar en este lado de la frontera a partir de esta elección? Cambios importantísimos, porque si el Partido Republicano llegara a controlar el Congreso, pues no solamente se le exigirá al presidente Joe Biden un mayor seguimiento y escrutinio hacia México, sino que además hay que recordar que una de las políticas del gobierno republicano del expresidente Donald Trump era pues que México pagara el muro y además se hiciera cargo de muchos procesos migratorios, ¿no? En esa colaboración técnica con los Estados Unidos. Entonces podemos esperar, por supuesto, mucha más rigidez en el tema del TEMEC, ¿no? Del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, en temas de seguridad, en temas de migración y, por supuesto, podemos además esperar pues quizá mucha mayor presión por parte del Congreso para que el acercamiento entre los dos gobiernos por temas de agenda bilateral finalmente se concrete. En el resto del mundo, ¿no? El escenario con Rusia y Ucrania, el escenario con China, el escenario energético en Europa, el escenario climático será fundamental para los próximos 2 años. Y aquí hay que comentar que para el presidente Biden viene una gran prueba de fuego. Las elecciones intermedias generalmente son un tipo de evaluación, un assessment que hace la población respecto al partido en el poder y a la persona que lidera a ese partido, ¿no? En ese caso, el presidente Joe Biden también se está jugando el prestigio y la capacidad de articular a un partido demócrata que ha sido sumamente golpeado por la opinión pública desde el día 1 de su mandato, y no solamente por la forma en la que él llega. Y no estoy hablando de este discurso articulado respecto al fraude, sino el asalto al Capitolio el 6 de enero, ¿no? En este día en el que el presidente Trump tenía que conceder la elección y aceptar que el resultado no le había favorecido. Y desde ese momento, ¿no? el presidente Biden fue sumamente cuestionado por la forma en la que reacciona su gobierno y el partido ante esta situación. Para el ciudadano en los Estados Unidos, el ciudadano promedio, la gran preocupación radica ya no en la seguridad sanitaria, en la pandemia, ya no en la guerra, radica en el dinero que hay en el bolsillo. Cada vez hay más ciudadanos de los Estados Unidos que están viviendo en sus automóviles porque no tienen el poder adquisitivo suficiente para pagar sus rentas, ¿no? Los salarios están disminuyendo de manera importante y la inflación no cede, y no es solamente en los Estados Unidos o en México o en Europa, es un fenómeno global. ¿Qué es lo que va a pasar después de este super martes, de esta elección? Seguramente veremos a un partido republicano que, de no ganar la elección, no reconocerá con facilidad el resultado. Eso hay que tenerlo como un foco, no como algo en el radar de forma importante, porque el discurso que se ha articulado, pues no solamente es: no vamos a permitir que nos vuelvan a robar la elección. Otra cosa muy importante que puede ocurrir es que, de ganar la elección el Partido Republicano en su mayoría para los asientos que se están compitiendo, esto le abre la puerta a Donald Trump para regresar en 2024.
Y aquí, amigas, amigos, quiero decirles algo importante. Donald Trump ha sido durante esta campaña para las elecciones intermedias el actor político que más dinero recaudó para las elecciones intermedias, para su partido y para los candidatos que ha respaldado. Y eso nos dice mucho. Las elecciones para senadores, ustedes saben que las campañas en los Estados Unidos no se financian con dinero público, se hacen a través de las recaudaciones y las aportaciones de los militantes. Y que Donald Trump haya recaudado la mayor cantidad de recursos para su partido y sus candidatos habla de un respaldo importante de sectores clave para la sociedad, la economía y la política en los Estados Unidos. En todos los discursos, él puso al centro la idea de poder regresar en 2024 con una campaña poderosa y retomar la presidencia que, según él y sus seguidores, le fue robada en un fraude electoral. De tal forma que, bueno, tenemos que estar muy pendientes al resultado de esta elección que se llevará a cabo en los Estados Unidos el martes 8 de noviembre del 2022 para poder saber cuál será el panorama político, económico y social de los Estados Unidos rumbo al 2024. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este episodio número 1 de la tercera temporada de Mis Ojos en el Mundo. Que tengan mucho éxito. Nos escuchamos pronto. Mi nombre es Arlene Ramírez Uresti, internacionalista, académica y empresaria.